Cuando pensamos en la invitación de Dios para acudir a Él en todo momento, algo dentro de nosotros despierta una inquietud que no se satisface con nada de lo que el mundo ofrece. Cada vez que leemos pasajes como Isaías 55, 1, 7 o Juan 7, 37-38, sentimos que nuestro corazón se enciende ante la posibilidad de una satisfacción más profunda que cualquier cosa que podamos encontrar en nuestras ocupaciones diarias. Tal vez has experimentado momentos en los que, aun teniéndolo todo, descubres un vacío que ni los logros ni las posesiones pueden llenar. Es precisamente en esa conciencia de necesidad donde el Señor se revela ofreciéndonos una fuente inagotable de agua viva para saciar la sed que el mundo no puede apaciguar. Él nos llama a volvernos a Él, recordándonos que su oferta de gracia es libre y permanece a nuestro alcance mientras conservemos un corazón dispuesto a rendirnos ante su amor. El pasaje de Isaías nos muestra un llamado profético hacia un pueblo que había intentado saciarse con todo tipo de placeres y distracciones, pero que seguía anhelando algo más grande que la simple abundancia material. De modo similar, en estos tiempos, podemos vivir rodeados de comodidades y oportunidades, y sin embargo, experimentar una sequía en lo más profundo de nuestro ser. A veces invertimos nuestros esfuerzos en buscar respuestas inmediatas, logros personales o reconocimiento de la sociedad, sin darnos cuenta de que nada de eso puede suplir la necesidad espiritual de nuestro corazón. Cuando el profeta exclama, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?, nos confronta con la realidad de que persigamos con afán cosas que no calman nuestra sed de eternidad. Este llamado resuena hoy, invitándonos a acercarnos a Dios con la humildad de quien reconoce su propia necesidad. La palabra nos presenta la solución a esta sed interior con una invitación clara: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto pone de manifiesto que la gracia divina no se agota, pero que somos nosotros quienes a menudo posponemos la reconciliación con Él, enfrascados en las distracciones cotidianas. Tal vez hemos pasado periodos de nuestra vida en los que, sin notarlo, nos alejamos de su presencia, y cuando despertamos de la indiferencia, descubrimos que el vacío seguía ahí, recordándonos que solo en Jesús encontramos la plenitud. Es entonces cuando comprendemos que la mejor decisión que podemos tomar es detenernos y buscar a Dios mientras podemos, antes de que las consecuencias de nuestro alejamiento nos agobien y nos lleven a la desesperación espiritual. En Juan 7, 37-38, Jesús alza la voz en medio de la multitud y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No se trata de una frase poética ni de un llamado superficial, sino de la promesa divina de una satisfacción que nace en nuestro interior y fluye con vida hacia cada área de nuestro ser. El Señor invita no solo a oírlo, sino a creer con toda la fuerza de nuestra fe, para que algo nuevo surja desde lo profundo y transforme por completo la realidad que nos rodea. ¿Cuántas veces nos encontramos sedientos de paz, de orientación, de amor verdadero, y no nos damos cuenta de que la respuesta está a nuestro alcance en la persona de Cristo? La oración que dice Jesús: perdóname por las veces en que me he alejado de ti, si tú no estás en el centro de mi vida, entonces nada más importa, expresa con claridad esa necesidad esencial de nuestro corazón. Cuando reconocemos que solo Él puede ocupar el lugar central, entendemos que todo lo demás cobra sentido únicamente en su luz. En ocasiones, la tentación es creer que hay cosas que podemos controlar por nuestra cuenta y relegamos a Jesús a un plano secundario. Sin embargo, tarde o temprano, la vida nos muestra que ningún plan personal puede sustituir la fuente divina que sacia la sed interior. Lo fascinante es que Jesús no nos rechaza si hemos cometido errores, al contrario, su invitación permanece abierta para quien desee una nueva oportunidad y anhele vivir en comunión con Él. El pasaje de Isaías destaca la generosidad de Dios, que nos dice: venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Aquello que no se puede adquirir con bienes materiales se recibe sin costo en la gracia de Cristo. Esto contrasta de forma impactante con las lógicas del mundo, donde todo se basa en el intercambio y donde nada se obtiene sin pagar un precio alto. El Señor, por el contrario, nos ofrece la salvación y la vida eterna compradas con el sacrificio de su Hijo, pagando con su sangre un costo que nosotros jamás podríamos solventar. Esa oferta sigue vigente, esperando que cada persona responda y se apropie de ella con gratitud. Muchas veces la gente se pregunta por qué Dios haría algo semejante. La respuesta está en su amor infinito, un amor que no sabe de límites y que anhela vernos libres de la opresión del pecado. Hay un sentimiento común entre quienes están satisfechos con el mundo: su necesidad de Dios queda opacada por la ilusión de que lo tienen todo. Sin embargo, cuando las crisis tocan a la puerta, descubren que en lo más profundo reina una sequedad que los logros terrenales no pueden resolver.
La realidad es que solo Jesús, la fuente abierta, puede suplir la sed del alma. Aun si intentamos llenar nuestra vida con distracciones, relaciones pasajeras o éxitos laborales, eventualmente nos confrontamos con la verdad de que seguimos incompletos sin la presencia de Dios. En su amor, Él nos llama una y otra vez, extendiendo sus brazos de misericordia para llevarnos a una comunión verdadera y duradera. El Señor no obliga, sino que espera que respondamos libremente a su invitación. Y cuando, desde el corazón, abrimos la puerta de nuestra vida, su gracia se derrama trayendo liberación, gozo y esperanza. En la primera carta a los Corintios se menciona que Jesús es la roca espiritual que nos acompañaba. Esto nos recuerda cómo en el desierto, el pueblo de Israel bebió de la roca que fue golpeada, un hecho que apuntaba proféticamente a Cristo como aquel que, siendo golpeado en la cruz, proveería agua de vida para todo el que crea. El agua de esa roca sació la sed física de los israelitas, pero la obra redentora de Jesús sacia la sed espiritual de la humanidad en todas las generaciones. Esa roca golpeada se extiende a nosotros como símbolo de su sacrificio, el quebranto que Él experimentó abre para nosotros un río inagotable de restauración y perdón. Cada uno de nosotros, en nuestro caminar diario, enfrentamos la tentación de deslizarnos hacia la rutina de la fe, donde nuestra relación con Dios se vuelve superficial. Tal vez vamos a la iglesia o leemos la Biblia ocasionalmente, pero nuestro corazón sigue sediento de un encuentro más profundo con el Señor. Es en esos momentos que pasajes como Isaías 55 y Juan 7 nos recuerdan que hay una fuente real y accesible. No es un concepto teórico ni una promesa lejana, sino una experiencia concreta que transforma nuestro interior y nos hace capaces de amar, de perdonar y de vivir con esperanza en medio de las pruebas. Muchos cristianos anhelan esa vivencia constante de la presencia divina, esa cercanía que cambia por completo la manera de ver la vida. Este anhelo se relaciona con los deseos más profundos de quienes buscan una relación más íntima con Dios, fortalecer la vida de oración, crecer en la dependencia del Espíritu Santo y experimentar una comunión que no se reduce a emociones pasajeras. Buscamos, en el fondo, que nuestra fe sea algo vivo, que influya en nuestras decisiones, en la manera de tratar a los demás y en la forma de enfrentar los momentos difíciles. Cuando el Señor es el centro, entendemos que no hay circunstancia que nos arrebate la paz, porque nuestra confianza está firme en aquel que gobierna sobre todas las cosas. Al contemplar la grandeza de su gracia, nace en nosotros el deseo de rendirnos más, de buscarlo con un fervor renovado y de dejar atrás las distracciones que nos entorpecen. A la vez, confrontamos el miedo de alejarnos de Dios o perder la fe. Este temor suele aparecer cuando las dificultades arrecian o cuando nos sentimos culpables por haber cedido a tentaciones. La tentación de retroceder surge con fuerza y nos hace pensar que quizás nos hemos apartado demasiado. Sin embargo, el pasaje de Isaías y la invitación de Jesús en Juan 7 nos reafirman que mientras haya un corazón que clame y se disponga a volver, Él está dispuesto a recibirnos. La cercanía de Dios no es un mito, es tan real que puede sostenernos incluso cuando el camino se hace oscuro y la esperanza parece desvanecerse. Su gracia siempre es mayor que nuestros errores, y su amor puede restaurar hasta las áreas más lastimadas de nuestra vida. En medio de la incertidumbre, podemos recordar la súplica: Jesús, perdóname por las veces que me he alejado de ti. Al pronunciar estas palabras con sinceridad, le estamos abriendo la puerta a su perdón y a su gracia. Él no desprecia un corazón arrepentido, y su fidelidad permanece aunque nuestras fuerzas fluctúen. Asimismo, nos guía para vivir una vida dedicada completamente a la gloria de su nombre. En vez de vivir para satisfacer ambiciones personales o para agradar a los demás, encontramos en Cristo la razón más elevada para existir, reflejar su amor y su verdad en cada aspecto de nuestro ser. Ese propósito ilumina nuestras horas más difíciles y nos recuerda que no estamos solos, pues el eterno Dios camina a nuestro lado. En la sociedad actual, muchas personas buscan la solución a sus carencias en caminos que finalmente no las sacian. La cultura popular promueve la idea de que podemos alcanzar la satisfacción a través de la acumulación de bienes, del éxito profesional o de la afirmación constante en las redes sociales. Sin embargo, siempre quedará un vacío que señala la ausencia de algo trascendental. Cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí, está precisamente ofreciéndonos aquello que ni el mejor trabajo, ni la mejor posición social ni la más grande riqueza pueden darnos. Se trata de la reconciliación con el Creador, el sentido de vivir conforme a su voluntad, y la certeza de que nuestra alma descansa en manos fieles. El temor de que nuestros seres queridos no alcancen la salvación nos recuerda la importancia de compartir este mensaje de esperanza. A veces, la preocupación por los familiares y amigos puede ser tan grande que nos causa angustia.
Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la verdad de que Dios ama a cada persona más de lo que nosotros jamás podríamos amar y que desea alcanzar a todos con su gracia. Nuestra responsabilidad es ser testigos fieles de la vida nueva que se halla en Cristo, orando sin cesar y mostrando con nuestro ejemplo que existe una fuente de agua viva dispuesta a saciar cualquier necesidad. En ese sentido, nuestra actitud y palabras pueden ser instrumentos que abran la puerta para que ellos también prueben de esta verdad. La advertencia profética de Isaías se hace relevante cuando habla de un tiempo de sequía espiritual, similar al que se percibe en muchas partes del mundo hoy. La creciente indiferencia hacia las cosas de Dios y la tendencia a relativizar la verdad son síntomas de un corazón que se ha apartado de su fuente. No obstante, el Señor sigue llamando: inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Esta invitación expresa la urgencia de escuchar la voz divina antes de que los afanes y la confusión terminen por endurecer el corazón. Dios no se ha propuesto alejarnos, somos nosotros quienes, con nuestras elecciones, nos encerramos en un círculo de autosuficiencia que nos lleva a la frustración. Pero ante nuestro clamor, Él responde, mostrándonos un camino diferente. Muchos desean vivir alineados con la voluntad de Dios, mas temen equivocarse en sus decisiones y desviarse de su propósito. A la luz de las Escrituras, descubrimos que la mejor forma de asegurar nuestros pasos es buscando primero su presencia. No se trata de un método garantizado de ausencia de problemas, sino de una comunión tan real que, incluso cuando surgen obstáculos, su paz y su gracia nos sostienen. Al poner a Jesús en el centro, renovamos nuestra mente con la verdad de su palabra y aprendemos a discernir su voz. Mientras más nos sumergimos en Él, más claramente comprendemos su voluntad, y ese temor a fallar se sustituye por la certeza de que, aun si caemos, Él nos alzará con su mano poderosa. El sufrimiento y la persecución por la fe han acompañado a los cristianos desde el nacimiento de la Iglesia. Hay quienes temen por su bienestar físico o emocional si se mantienen firmes en sus principios, especialmente en entornos hostiles al Evangelio. Sin embargo, la promesa de Dios sigue siendo fiel: el Señor está con nosotros en las pruebas, e incluso en medio del sufrimiento, podemos experimentar la abundancia de su agua viva. El testimonio de millones de creyentes a lo largo de la historia demuestra que ni la persecución ni el dolor lograron apagar la sed que los impulsaba a mantenerse unidos al Señor. Al contrario, la adversidad a menudo profundiza el carácter y afirma la fe, mostrando que la fuente de vida es más poderosa que cualquier circunstancia adversa. La batalla contra el pecado y la tentación es una realidad diaria en la vida cristiana. Muchas veces, sentimos que el peso de nuestras inclinaciones humanas y las presiones del ambiente son demasiado fuertes. Pero ahí radica la esencia de la oferta divina: venid, comprad y comed sin dinero. El poder para vencer no está en nosotros, sino en el sacrificio de Cristo y en la presencia de su Espíritu. Cuando reconocemos que dependemos de Él, se abre el camino para ser fortalecidos en la lucha contra las tentaciones que nos acechan. No estamos solos en esta batalla, y la victoria se alcanza no por nuestras habilidades, sino por la gracia de aquel que venció la muerte y el pecado en la cruz. El devocional nos recuerda que Jesucristo anhela llenar completamente nuestra vida con su presencia. Cuando decimos: gracias por llenarme completamente con tu presencia, amén, confirmamos nuestra fe en la realidad de un Dios cercano, que no habita lejos de nuestras aflicciones, sino que elige hacer morada en nuestro corazón. Esa es la esencia del cristianismo: no es una religión de ritos vacíos, sino una relación personal con el Salvador que, a través de su Espíritu, nos hace partícipes de su propia naturaleza. Esta verdad nos motiva a compartir con otros el gozo que proviene de ser perdonados y de sabernos amados incondicionalmente por un Padre que no escatimó ni a su propio Hijo para rescatarnos. Cuando reflexionamos sobre la frase: me pides que te busque mientras pueda ser hallado, anhelo encontrarte y acercarme a ti, reconocemos que la búsqueda de Dios no es una práctica superficial o esporádica, sino un estilo de vida. Es levantarnos cada día con el anhelo de rendir nuestro ser ante Él, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en su guía. Es orar con la seguridad de que, aunque no veamos cambios inmediatos, Dios está obrando en nuestro corazón y abriendo caminos que no imaginábamos. Esa búsqueda constante se convierte en nuestra mejor garantía de que no nos alejaremos de su amor, pues cuando estamos cerca de su presencia, el fuego de la fe se mantiene encendido. La Escritura nos muestra que no es el hombre quien da el primer paso para acercarse a Dios, sino el mismo Señor quien extiende la invitación y nos capacita para responder. Él ya ha provisto todo lo necesario para que tengamos una relación plena con Él. Sin embargo, la decisión final recae en cada uno de nosotros. Podemos responder con humildad y obediencia, o podemos ignorarlo y persistir en una autosuficiencia que, al final, nos conduce al desierto espiritual.
Dejar atrás la autosuficiencia implica reconocer que necesitamos su gracia para cada área de la vida, incluso para aquellas que consideramos bajo control. Un corazón rendido se convierte en tierra fértil donde la semilla de la palabra da fruto abundante y manifiesta la gloria de Dios en el testimonio diario. Cuando miramos al mundo, vemos a muchos corriendo sin rumbo, intentando satisfacer sus anhelos con lo que encuentran a mano. El entretenimiento sin límites, las ideologías de moda y las promesas de éxito rápido son tentaciones comunes. Pero tras probarlo todo, la gente descubre que la sed persiste. Es entonces cuando el mensaje de la salvación en Cristo cobra relevancia, pues él mismo se presenta como el único capaz de calmar esa necesidad profunda. Nadie más puede llenar el corazón humano de la manera en que lo hace su gracia. En la cruz, Jesús extendió sus brazos para decirnos que el acceso a esa fuente de agua viva ya está abierto y que tan solo debemos creer y recibirlo con fe. El arrepentimiento es otro tema central en esta reflexión. Isaías 55, 7 nos insta a dejar el camino impío y nuestros pensamientos inicuos, volviéndonos a Jehová. Esto implica un cambio radical de dirección. No se trata solo de sentir remordimiento por los errores, sino de una transformación genuina que afecta nuestros hábitos, prioridades y actitudes. El arrepentimiento verdadero nos lleva a la confesión, reconociendo delante de Dios nuestros pecados, y a la búsqueda de su perdón y de su ayuda para no repetirlos. Cuando experimentamos esa conversión, entendemos que la carga de la culpa desaparece, y la restauración divina nos habilita para iniciar una nueva etapa en la que podemos, por fin, beber del agua viva sin restricciones. A lo largo de la Biblia, el agua se usa como símbolo de purificación, restauración y vida. Desde el Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta el Apocalipsis, donde se promete un río de agua de vida que fluye del trono de Dios, este elemento representa la presencia divina renovadora. En la vida cotidiana, sabemos que el agua es esencial para la subsistencia. Sin agua, el cuerpo se descompensa y la vida se ve amenazada. Espiritualmente, sin la presencia de Dios, nuestra alma sufre deshidratación, perdiendo el vigor, la fe, la visión y la capacidad de amar. De ahí la importancia de este llamado insistente que nos hace el Señor para que vengamos a Él y bebamos. Nuestro deseo de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios implica rendirle nuestras metas, planes y sueños. A veces, esto puede ser un gran desafío, pues implica confiar en que el Padre Celestial sabe más que nosotros, y que su camino es mejor que cualquier proyecto que pudiéramos diseñar. Es un acto de fe que reconoce la sabiduría divina por encima de nuestras percepciones limitadas. La buena noticia es que, cada vez que nos atrevemos a dar ese paso, experimentamos la fidelidad de Dios de una manera nueva y poderosa. Su gracia nos lleva mucho más lejos de lo que hubiéramos podido imaginar con nuestras fuerzas, y nos mantiene firmes incluso cuando las tormentas se desatan a nuestro alrededor. La fortaleza y la paz en medio de las dificultades son fruto de estar conectados a la fuente de agua viva. La vida no está exenta de pruebas, y no siempre entendemos por qué debemos enfrentar situaciones que parecen sobrepasar nuestra capacidad. Sin embargo, cuando nuestra confianza está en Jesús, descubrimos que Él suple lo que nos falta. Quizá las circunstancias no cambien de forma inmediata, pero se transforma nuestro interior, capacitándonos para atravesar las dificultades con una serenidad que asombra a los que nos rodean. De esta manera, nuestro testimonio se convierte en una luz que refleja la grandeza de Dios, y muchos pueden sentirse inspirados a buscar la misma paz que nosotros encontramos en Él. La salvación y transformación de nuestros seres queridos es un anhelo profundo del corazón cristiano. Ver a nuestros hijos, padres, hermanos o amigos abrazar la fe es una bendición indescriptible. Sin embargo, esa obra no depende de nuestra insistencia humana, sino de la acción soberana del Espíritu. Nuestra tarea es orar con perseverancia, compartir el mensaje de gracia y vivir de tal forma que la luz de Cristo sea evidente en nosotros. A veces, la dureza del corazón de nuestros seres amados puede parecernos un muro infranqueable, pero nunca debemos subestimar el poder que tiene el agua viva para ablandar hasta la roca más dura. Confiemos en que, en el tiempo oportuno, la semilla del Evangelio germinará en sus vidas. Ser instrumentos de amor y servicio implica que nuestro encuentro con Dios no se quede en una vivencia individual, sino que nos lleve a dar de lo que recibimos. Cuando el Señor sacia nuestra sed, quedamos capacitados para ofrecer agua viva a otros. Esto significa servir con alegría, misericordia y compasión, llevando el mensaje de esperanza a quienes se sienten desesperados. Nuestro testimonio no es perfecto, pero sí puede evidenciar la gracia de un Dios que rescata y da sentido aún a los errores del pasado.
Así, nuestra experiencia de salvación se convierte en un canal de bendición que alcanza a quienes necesitan conocer la verdad. Y en ese servicio, encontramos un gozo especial, pues compartimos el corazón de Cristo al entregar amor a los demás. Un punto vital para no alejarnos de Dios o perder la fe es mantener viva la comunión diaria con Él. Esto se logra a través de la lectura de la palabra, la oración y la adoración sincera. Cuando descuidamos estas áreas, caemos en el riesgo de enfriarnos y volver a un estado de sed espiritual. Sin embargo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, invitándonos a un diálogo constante con el Padre. Si hemos sido negligentes, siempre podemos volver, pues la Biblia nos enseña que Dios es amplio en perdonar. No necesitamos esperar a sentirnos dignos para acercarnos. Es su misericordia la que nos capacita para volver a su presencia y renovar nuestra alma. El temor a fallar en cumplir la voluntad de Dios a menudo surge porque olvidamos que somos amados incondicionalmente. Creemos que debemos ganar el favor del Padre con nuestras obras, y cuando erramos, caemos en el desánimo. Sin embargo, la gracia de Dios no se basa en nuestro rendimiento, sino en el sacrificio perfecto de Cristo. Sí, anhelamos obedecer y agradar al Señor, pero no lo hacemos para ganarnos su amor, sino porque ya somos amados. Esta comprensión cambia nuestra perspectiva, impulsándonos a servir con gratitud y no por obligación. Confiar en la dirección de Dios y en la guía de su Espíritu nos permite enfrentar los desafíos con una actitud de reposo interior, sabiendo que Él nos guía paso a paso y que, aun en los tropiezos, su mano nos sostiene. El sufrimiento y la persecución por la fe pueden traer el desaliento, pero la Biblia muestra que la fe se fortalece en la adversidad. Cuando somos probados, descubrimos la fidelidad de Dios en niveles más profundos. La iglesia primitiva creció en medio de la persecución, y sus creyentes hallaron gozo aún en las prisiones y azotes. En los momentos de aflicción, el agua viva de la presencia del Señor se hace más evidente, dándonos la certeza de que sus promesas están activas y de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así, la tentación de apartarnos o ceder ante la presión del entorno cede lugar a una fe robusta, capaz de testificar de la verdad en cualquier circunstancia. La batalla contra el pecado y la tentación es imposible de ganar con nuestras propias fuerzas. Si intentamos luchar solos, tarde o temprano caeremos en frustración. Jesús nos invita a permanecer conectados a Él, pues es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. El agua viva de su Espíritu no solo nos limpia, sino que nos da la fuerza para resistir los embates del enemigo. Meditar en su palabra, orar y congregarnos con otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes, recordando que la victoria ya fue conquistada en la cruz. Cada vez que vencemos una tentación, crecemos en madurez espiritual y nuestra fe se afianza más, testificando a los demás que Dios sigue obrando milagros de transformación en el presente. Al pensar en todo lo que el Señor ofrece, nuestras palabras se quedan cortas para describir la magnitud de su gracia. Isaías 55, 1, 7 y Juan 7, 37-38 son solo pinceladas de una realidad que abarca toda la Escritura. De Génesis a Apocalipsis, encontramos un Dios misericordioso que persigue incansablemente el corazón del hombre para restaurarlo y darle vida. Desde el primer llamado en el Edén, pasando por la promesa a Abraham, la salida de Israel de Egipto, los reyes y profetas, hasta la venida de Cristo y el nacimiento de la Iglesia, vemos un hilo conductor. Dios anhela estar en comunión con su creación. En Jesús, ese anhelo se hizo carne y habitó entre nosotros, ofreciéndonos un acceso directo a la presencia divina que antes nos era imposible alcanzar por nuestra propia cuenta. Cuando escuchamos la advertencia de buscar a Jehová mientras puede ser hallado, no es para infundirnos miedo, sino para despertarnos a la realidad de que cada día que pasa es una oportunidad invaluable para acercarnos a Él. El tiempo corre, y con él, la posibilidad de endurecernos si no atendemos el llamado. El Dios que se revela en las Escrituras no impone su amor, sino que lo ofrece de manera generosa. No planea apartarse de nosotros, pero respeta nuestra libertad. Si elegimos ignorarlo, iremos progresivamente empapándonos de la sequía espiritual que domina nuestro entorno. Sin embargo, si respondemos con un corazón sincero y dejamos que su Espíritu nos llene, Él nos conducirá por caminos de vida, paz y gozo. Cuando en la oración decimos, muéstrame cómo vivir una vida completamente dedicada a la gloria de tu nombre, estamos pidiendo que su voluntad se cumpla en cada área de nuestra existencia. Dios no busca un espacio limitado en nuestro corazón, desea ocuparlo todo. Esto significa permitirle que transforme nuestra manera de pensar, nuestros valores y cada decisión que tomamos.
No se trata de convertirnos en personas perfectas de la noche a la mañana, sino de entrar en un proceso de santificación donde, día a día, el Espíritu Santo va modelando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Con el tiempo, esa entrega se refleja en la forma en que amamos, perdonamos, ayudamos y compartimos el Evangelio con humildad y convicción. El mundo y sus placeres jamás darán plenitud al alma sin Dios. Muchas historias personales confirman que la búsqueda de satisfacción en lo material o en la fama concluye con un cansancio interior que solo es aliviado cuando miramos al cielo y reconocemos que necesitamos al Creador. Este testimonio no siempre viene acompañado de grandes experiencias sobrenaturales, a veces brota en lo cotidiano, cuando nos damos cuenta de que nuestros logros no llenan el silencio de nuestra alma. Quizá nuestra familia o amigos intenten convencernos de que la vida se reduce a complacernos a nosotros mismos, pero la voz de Cristo sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. En esa invitación descansa el cambio profundo que nuestro corazón anhela. Que las frustraciones y la falta de propósito en la vida nos impulsen a buscar la satisfacción solo en Él. A menudo, los fracasos o las pérdidas son el escenario donde nos damos cuenta de que no podemos solos. Lejos de Dios, incluso nuestros éxitos se vuelven insípidos, carentes de la alegría que proviene del sentido eterno de la vida. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de debilidad y confusión donde la gracia divina nos alcanza, recordándonos que hay esperanza para el que clama. Entonces, descubrimos que el pasaje de Isaías que habla de beber sin dinero y sin precio cobra un significado personal. La misericordia y el amor de Dios nunca se venden, sino que se regalan al corazón humilde que los recibe. Busquemos a Dios ahora, mientras podamos, antes de que sea demasiado tarde. Esta advertencia puede sonar dura, pero es, en realidad, un acto de compasión. El Señor, que conoce nuestro futuro y ve nuestras debilidades, insiste en que corramos a sus brazos antes de que las consecuencias del alejamiento se hagan insoportables. Muchos esperan a enfrentar crisis graves para volver a la fe, pero el llamado bíblico nos insta a no posponer lo que puede cambiar nuestra vida hoy. Cuando abrimos el corazón al Señor en tiempos de bonanza, aprendemos a depender de Él también en la adversidad. Así, la relación con Dios se vuelve un ancla firme que nos sostiene cuando llegan los vendavales. Es natural que en la búsqueda de una relación más profunda con el Señor deseemos ver cambios en nosotros y en quienes amamos. Anhelamos la salvación de nuestros seres queridos y la transformación de su carácter. Sin embargo, cada uno debe decidir libremente si responde a la invitación de Cristo. Nosotros podemos interceder con pasión, servir como testigos de su bondad y permanecer disponibles para compartir el Evangelio. No obstante, el resultado último depende de la obra del Espíritu en cada corazón. Por eso, lejos de cansarnos o desesperarnos, debemos descansar en la soberanía divina, confiando en que el mismo Dios que nos alcanzó a nosotros también puede alcanzar a aquellos que consideramos imposibles de tocar. La salvación es un milagro, y nuestro Dios es especialista en milagros. Cuando Jesús declara el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, nos hace entender que no solo seremos saciados, sino que nos convertiremos en canales para bendecir a otros. El propósito de la vida cristiana no se agota en nuestra satisfacción personal. Más bien, la alegría y la plenitud que recibimos deben fluir hacia las personas alrededor, generando impacto en la familia, la comunidad y la sociedad. Este río de agua viva puede traducirse en obras de servicio, en palabras de aliento y en un testimonio de integridad ante un mundo que ansía verdad y coherencia. Así, participamos activamente en la misión de llevar a otros al encuentro con el Salvador. Al reflexionar en todos estos aspectos, recordamos que la invitación sigue en pie. Podemos elegir acercarnos a Dios con fe y humildad, abandonando los caminos que nos alejan de Él, o podemos ignorar ese llamado y perseverar en la sequía espiritual. Cada día que pasa, cada respiración que damos, es un regalo que nos permite buscarlo mientras puede ser hallado. Si sentimos que el corazón se ha ido endureciendo con el tiempo, roguemos al Espíritu Santo que lo quebrante, que nos devuelva la sensibilidad para escuchar la voz de aquel que nos amó primero. Su gracia es suficiente para romper las barreras de la indiferencia y del orgullo, llevándonos a una comunión renovada con nuestro Padre Celestial. La fe no es un salto al vacío, sino la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, nos apoyamos en la roca firme que no se mueve por los vientos de la duda. Al entregarle nuestras cargas, permitimos que su Espíritu obre en nuestro interior, limpiando cada rincón, sanando las heridas que el pasado dejó y nutriéndonos con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez este proceso no sea inmediato, la vida cristiana es un peregrinaje en el que aprendemos día tras día a depender más de Él. Pero al mirar hacia atrás,
podremos ver cómo la mano de Dios nos sostuvo en cada prueba y nos concedió victorias que no habríamos logrado por nosotros mismos. Si en este momento alguien se siente identificado con esa sed insaciable, que sepa que no es coincidencia encontrarse con este mensaje. El Señor está tocando a la puerta del corazón y llama por nuestro nombre, deseoso de derramar su agua viva. No dejes pasar la ocasión de volver tu mirada a Cristo, de confesar tus fallos y de rendirte a su amor inagotable. Él no te promete una vida exenta de problemas, pero sí asegura su compañía y el poder de su gracia para cada circunstancia. No es un llamado a la perfección, sino a la relación con el perfecto, aquel que sostiene el universo con su palabra y sin embargo se interesa en los detalles de tu vida. Por último, cada devocional es una oportunidad de reencontrarnos con la verdad de Dios que nos libera y nos alienta a seguir avanzando. Que este mensaje cale hondo en tu alma y te invite a una búsqueda sincera de la presencia divina. Que no te conformes con vivir una fe superficial, sino que anheles caminar cada día más cerca de Jesús, experimentando la frescura de su espíritu y testificando a otros que verdaderamente hay agua viva en él. Si este anhelo arde en tu interior, no dudes en responder al llamado. Mientras respiras, estás a tiempo de beber de la fuente inagotable y de compartirla con quienes te rodean. Abre tu corazón y permite que el Señor sea el centro de tu existencia. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar en la palabra y en la invitación que Dios hace a nuestras vidas. Si has sentido que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, te invito a que no pospongas la decisión de buscarlo con mayor entrega y de compartir este mensaje con otras personas que también estén sedientas de verdad. Juntos, podemos ser parte de una comunidad que anhela al Señor y vive conforme a sus principios, extendiendo su amor a quienes aún no lo conocen. Recuerda finalmente apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo, para que el mensaje de esperanza siga llegando a muchos más. Que el Señor te bendiga y te mantenga firme en su gracia. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.